No hay gobierno que prescinda de la propaganda. Su naturaleza justamente es la autopromoción de sí mismo, de sus quehaceres, de sus dichos, de sus resultados, aunque justamente en el terreno de la propaganda muchas veces estos sean así, distorsionados, y también lo importante es que a final de cuentas lo que hacen es generar el efecto emotivo, el del entusiasmo, y con eso las adhesiones también, desde luego, para quienes no coinciden con la distancia que hay entre la propaganda y los hechos. Se abre un campo de acción enorme entre esos dichos y la realidad rampante. Todo esto viene a colación porque si alguna singularidad distingue a los gobiernos populistas de los gobiernos autoritarios, es que suplantan la información con propaganda. Esto es, una cosa es que, como he dicho, los gobiernos se soporten en la propaganda para lograr ser persuasivos, generalmente incentivando estados de ánimo, y otra cosa es cubrir toda la esfera, absolutamente toda la esfera y todos los espacios de propaganda en donde es ostensiblemente claro la sustitución de la verborrea por encima de los datos duros. Así podemos nosotros registrar buena parte del comportamiento que tuvo el sexenio en donde formalmente ocupó la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y lo que va del actual, en donde sigue López Obrador siendo el presidente, porque en efecto esa distancia es enorme. Y para entrar en materia, podríamos decir que se ha hecho más dramática en el caso de Claudia Sheinbaum, la presidenta formal de nuestro país. Es el show cómico, mágico, musical de Claudia Sheinbaum, en donde se recurre a todos los usos posibles de esta propaganda para ese entusiasmo de las masas enardecidas o enternecidas. Enternecidas cuando una niña se muestra entusiasmada e inspirada por la presidenta de nuestro país, o su coleta, o ella misma, la presidenta, carga a un bebé, o todas esas imágenes cuidadosamente estudiadas para dar justamente la sensación de una cercanía que en el caso de Claudia Sheinbaum no puede ser más mentirosa. Pero antes de entrar todavía en la materia de lo que es lo que le disgusta al populismo, que es la realidad, vale la pena también señalar que el ejemplo más reciente con Claudia Sheinbaum es algo parecido a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando ocurrió la pandemia en los primeros días. ¿Se acuerdan ustedes? Que decía que abrácense, no pasa nada, mucho amor, que a las personas no corruptas no les llevaba el carajo con este virus, que incluso decía por ahí un gobernador de infausta memoria que con un caldito, el caldito de la abuela, podía uno salir adelante. Y sobre todo el famoso detente contra los enemigos mostró Andrés Manuel López Obrador como una arma en contra de pues la enfermedad que estaba cobrando tantas vidas y para las que nunca existió una estrategia, porque ya sabemos que el resultado fue que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en mortalidad por esa causa. Pero la chunga, el circo del populismo es justamente eso: soliviantar las pasiones, incentivar las creencias, así sean como las que he comentado, completamente riesgosas, vamos, como para que en efecto también en esas supercherías se explique buena parte de los decesos que ocurrieron. Bueno, pues díganme ustedes si hay una diferencia entre esto que les acabo de señalar y Claudia Sheinbaum diciendo que Estados Unidos
podrá tener un Producto Interno Bruto mucho más sólido y fuerte que el de México, pero nosotros somos un país con mayor cultura. ¿Y eso qué? Aquí lo que importan son los acuerdos que implican un tratado de libre comercio en donde lo que importa es la producción, es el mercado, son las reglas justamente para el intercambio de mercancías y para la existencia de empresas de otros países en el nuestro, en particular, claro está, hablando del TLC, de Canadá, Estados Unidos y México. Y naturalmente las condiciones que ha de haber o que deben privar para la continuidad de este tipo de acuerdos, uno de los más importantes, no exagero, del mundo. Pero Claudia Sheinbaum sale con que pues nosotros tenemos a Huitzilopochtli, así en un acto en donde siempre pasa eso con el populismo, pretende dirimir en la esfera mediática conflictos comerciales e incluso con esa intención de dirimirlos en la esfera mediática, lo que se generan son conflictos diplomáticos. Ha sido obligada también por las circunstancias Claudia Sheinbaum a mostrar la odiosa realidad. Aquí primero que nadie lo dijimos, en etcétera. Cuando recordamos que Andrés Manuel López Obrador decía que en México no se producía el fentanilo, y ahora, frente a las presiones de adeveras del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya hemos visto lo que incautaron en Sinaloa. Pues, ¿en qué quedamos? ¿Se produce o no? Dentro de la presunción así, ¿no? En esa maquinaria de propaganda que comento, de Claudia Sheinbaum, se habla de grandes toneladas y de un hito histórico. Y entonces, reitero, la pregunta, ¿y en qué quedamos? ¿Se producía o no se producía? Muy a regañadientes, desde luego, tiene que hacer esto la criatura del presidente de la República, porque encima tiene a un presidente con el que no se juega con frasecitas de este calado. ¿O qué me dicen ustedes? Porque si Andrés Manuel López Obrador tenía el detente, la doctora Sheinbaum tiene el himno nacional. Y con eso, desde luego, cualquier invasión, pues a entonarlo. Y ya veo, desde luego, a los farsantes de la 4T enlistándose como la primera artillería patriótica o patriotera de nuestro país. Imagínense ustedes Álvaro Delgado, imagínense ustedes a Vicente Serrano, a Genaro Villamil, ahí enlistándose, también desde luego a Sabina Berman y sus gorritas de soldados, o cualquier otro de los farsantes de la 4T que ustedes gusten imaginar, para esta misión patriotera. Ustedes conocen este libro que pueden adquirir, el tomo 1 y el tomo 2 también, en Mercado Libre y en Amazon. También, si quisieran ampliar los circuitos, no solo de la propaganda, sino de los 100 personajes que han modulado y modelado esta circunstancia dramática que vive el país, está en circulación también mi más reciente libro. Espero que ustedes puedan adquirirlo. Bueno, pues ahí Claudia Sheinbaum también se le diluye la tontería esta de mexicanos al grito de guerra, porque en efecto el día de hoy, ustedes lo pueden revisar en distintos medios de comunicación, ella va por un acuerdo con Donald Trump, lo estoy leyendo aquí. En caso de deportaciones masivas, buscará que envíe a migrantes a sus países de origen. Sí, cómo no. Ya saben ustedes que Donald Trump nada más le dicen es, oye, pues envía, mira, a los dominicanos, a los haitianos, a los venezolanos que pasaron por nuestro propio país, para que los envíes a tu propio país, cuando pues en efecto ha sido esta la palestra o el camino a través del cual han llegado a Estados Unidos. Imagínense ustedes a Donald Trump diciendo, entre el himno nacional y esta
amago de deportaciones masivas que nosotros tendríamos que hacer a otros países, nos plegamos al gobierno de la 4T, así de ridículos son. Y nosotros, por supuesto, que seguiremos develando este tipo de estrategias de propaganda que cada vez engañan menos. Estoy completamente seguro. A las personas de bien, a las personas que reflexionan, y que ahí estaremos nosotros cubriendo con nuestro granito de arena, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.